1. Estamos en una serie de enseñanzas sobre la esperanza. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de hablar de quién, ¿sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? De Ezequías. Vamos a hablar ahora de Ruth. El título de la enseñanza es el siguiente: de la desdicha a la esperanza. De la desdicha a la esperanza. Ruth capítulo 1. Por favor, leamos rápidamente para poder empezar a estudiar el texto. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concede a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hablemos rápidamente del contexto de este texto. Es importante recordar o entender que Ruth no es una historia de amor. Normalmente cuando leemos la historia de Ruth, nos encanta pensar en Boz y cómo Boz rescató a Ruth. ¿Sí conocen la historia o estoy hablando de cosas raras? Bueno, lo vamos a ver estos domingos que vienen. Entonces, nos encantan, vivieron felices por siempre. Nos encanta el hombre que restituye a la princesa, que le devuelve el honor, y es fantástica la historia de Ruth. Pero el sentido del texto y la historia de Ruth no es una historia de amor. También podríamos pensar que el tema del libro de Ruth es la relación de la suegra con la nuera. Entonces, normalmente sacamos muchos chistes de que la suegra no puede tener una buena relación con el yerno o con la nuera. Entonces cogemos a Ruth y buscamos un ejemplo donde se muestra que la suegrita y la nuerita sí se la pueden llevar bien. Sí sabemos por qué es nuera, ¿no?
porque la suegra dice nuera, esa no era, siempre le dice al hijo, no era esa. Entonces, Ruth no es una historia para eso. El tema realmente de Ruth tiene que tratar con la aflicción y con la provisión y fidelidad del Señor. Es el tema de Ruth. Y hace parte fundamental de Dios obrando en su plan redentor. Entonces, cuando nosotros leemos Ruth o estudiamos Ruth, es una evidencia del plan redentor de Dios. Si no estuviera Ruth, si Ruth no hubiera vivido como vivió, si Ruth no estuviera en la Biblia, sacaríamos un pedazo muy importante del plan de salvación, del plan redentor, y lo vamos a estar viendo en estos domingos. Así que Ruth es muy importante para entender el plan de redención del Señor y cómo comportarnos en medio de la aflicción. Supuesto, el personaje principal de Ruth no es Ruth, es Dios. Una gran tendencia que tenemos cuando leemos las historias del Antiguo Testamento es hablar más de David y más de Abraham y de Jacob y de José. Pero la Biblia es la historia de Dios, obrando a través de hombres y obrando en la vida de hombres. No podemos poner a los hombres por encima de Dios. Así que el protagonismo no es para Ruth, el protagonismo siempre tiene que ser Dios. Hay que hablar entonces de un contexto. Estamos viendo en el versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. El tiempo de los jueces era un tiempo caótico, era un tiempo difícil, era un tiempo de apostasía, era un tiempo de desviación del pueblo, era un tiempo de pecado. O sea, en ese momento histórico Israel no estaba bien. Si ustedes conocen la historia de jueces que está previo a Ruth, Dios proveyó hombres y algunas mujeres para que lideraran el pueblo en medio de esos días difíciles. Pero vemos en la historia que mientras había un juez, la cosa funcionaba, el pueblo buscaba de Dios, pero cuando se moría el juez o salía de escena, el pueblo volvía a la idolatría, volvía al pecado y se apartaba del Señor. Entonces era bendición con el juez, castigo cuando no estaba el juez, volvía al juez para que volvieran a encaminarse, y esa es la historia de los jueces. Entonces, no era un buen tiempo culturalmente, ni un buen tiempo social, ni religioso en el pueblo de Israel. En ese contexto está viviendo justamente Noemí. ¿Qué es importante entender también? En ese mismo contexto predominaba la sociedad patriarcal. La mujer carecía de derechos, la mujer carecía de protagonismo, la mujer dependía absolutamente de un hombre. Una mujer que no tuviera un esposo, tuviera un marido, no existía, no tenía futuro, no tenía esperanza. En ese momento, en ese contexto era como funcionaba la sociedad, como funcionaba la cultura, obviamente por la mala interpretación de lo que Dios había establecido como el hombre como cabeza. Y había una cosa importante para mencionar, era tan importante la sociedad patriarcal que si un hombre no dejaba descendencia, existía una figura de redención. Sus hermanos u otros familiares hombres que hicieran parte de la familia cedían de alguna manera sus derechos o su apellido o su nombre para que el nombre del primero se mantuviese. Es decir, era muy importante que el apellido, para que sea más claro, del varón se mantuviera. Si él no tenía descendencia o no tenía hijos, el siguiente sucesor se encargaba de que su nombre no desapareciera. Por eso, si nacían solo mujeres, ¿qué pasaba en esa familia? Eso era un problema, tenía que salir un varón. Entonces, cuando nacía un varón, había una gran bendición. Era parte de la cultura, era parte de la sociedad, y en ese contexto se está desarrollando la historia de Noemí, Noemí y Ruth. Vamos entonces al desarrollo del texto. Por favor, apunte, aliste bien su muñeca porque hay muchas ideas y quiero compartirlas si Dios lo permite. Dice el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces, están viviendo la cultura patriarcal, están viviendo en la época de los jueces y para colmo de males que había, hambre. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de vida?
Como estamos hablando del tema de la esperanza, para una persona normal o natural, ¿cómo sería la esperanza en esos tiempos? O sea, estamos llevados. Parece el 2020. Dice, y un varón de Belén de Judá, entonces paró ahí. Como dice que era un varón de Belén de Judá, ¿de dónde era? ¿Cuál era su cultura? Era un judío. Entonces estaba bajo la cobertura del pacto de Dios con Israel. En términos actuales diríamos que era un cristiano. Entonces es un cristiano viviendo en un momento cultural o histórico difícil, en una sociedad patriarcal y además en una época de hambre. Entonces cuando se juntan esos componentes de dificultad, ¿cuál es la tendencia natural del ser humano? Pues tomar decisiones humanas y hacer las cosas uno mismo para su. Entonces dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Entonces aquí hay una primera idea. Un lugar no es mi esperanza. Un lugar no es mi esperanza. O no podemos poner nuestra esperanza en un lugar. ¿Por qué? ¿Qué viene atrás de la historia de Ruth? Viene todo el tema del Pentateuco, donde el pueblo de Dios salió de Egipto a una tierra prometida, ya están en la tierra prometida, ya hacen parte de Israel en un lugar geográfico, y Dios había dicho, te llevaré a un lugar donde voy a hacerte mi pueblo, donde vas a ser bendecido. Y les da una serie de instrucciones, no se mezclen con otras culturas. ¿Cuál era la razón? No era xenofobia. La razón era cuál. Yo como cristiano, perdón, como judío, me caso con una mujer no judía, la mujer no judía adoraba a otros dioses y ¿qué me iba a decir al oído? Mi amor, mi gordo, no vayamos el domingo a la iglesia. Dios no es nuestro Dios, Baal es nuestro Dios. Hagamos sacrificio a otros dioses. Entonces Dios, para evitar eso, les dice, eviten esas influencias, sigan por donde yo les digo y va a haber bendición. Entonces, cuando este varón dice, vamos a morar en los campos de Moab, ¿qué está pasando? No está teniendo esperanza en lo que Dios había establecido. ¿Él dónde pone su esperanza? Pensémoslo humanamente. Tiempo de jueces, hay hambre. Entonces, ¿para dónde cogemos? Para otro lado. ¿Cuál es la tendencia? Hablemoslo aquí, calzón quitado, como dicen en nuestra cultura. ¿Dónde es el sueño americano? En Estados Unidos. Entonces, como aquí no nos va bien, ¿en dónde ponemos nuestra esperanza? En Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en China, en Pekín, en cualquier lado menos acá, porque en este pueblo no se puede hacer nada. ¿Puede pasar? Eso fue lo que pasó en la mente de este hombre. Él dice, aquí no vamos a encontrar futuro, aquí no podemos hacer nada. ¿Tenía una motivación loable? ¿Cuál? Mi esposa, mis hijos. Vamos a probar fortuna en tal lado. Entiéndame bien, hermano, no le estoy diciendo que si usted tiene planes de irse a otro país, ahora desista de eso. Lo que quiero comunicarle es, no pongas tu esperanza en un lugar. Dios te bendice aquí, en la China y en la Conchinchina. Porque si hablamos de lugares, hoy el planeta Tierra no es un lugar de esperanza por el COVID. Tendríamos que irnos ¿a dónde? A otro planeta. ¿Sí? Y nos hacemos la prueba antes de ir al otro planeta, porque de pronto nos lo llevamos para el otro planeta. Lo que pasa es que hoy en día, nosotros como seres humanos, ponemos nuestra esperanza en un lugar. En ese pueblo, en esa ciudad, en ese país, allá sí me va a ir bien, allá sí voy a salir adelante, allá sí se lo voy a lograr, allá sí tengo futuro. Esas son cosas que dependen de Dios. Y si Dios quiere llevarte a otro lugar, te va a llevar, pero no pongas tu esperanza en un lugar, ponlo en una persona, en Dios. Porque si tienes a Dios, Él te bendice y cuida acá, y te bendice y cuida allá. Descansa en el Señor y confía en el Señor, porque cuando ponemos la esperanza en un lugar pueden pasar varias cosas. Miremos qué pasa en la vida de Noemí. Dice que se fueron para allá. ¿De quién fue la decisión? Del varón. Ella no tenía cómo opinar. En ese contexto ya no puede decir, mi amor, nos quedamos acá. Entenderíamos que ella simplemente va detrás de quién? De su marido. Dice, sí, porque de pronto algunas mujeres ya están diciendo, yo no me hubiera ido porque yo sí le hubiera dicho. Se podía.
No se podía, no sea rebelde. Dice en el 2, aquí hay otra idea, del verso 2 al 4. La idea es que mis planes no son mi esperanza. Mis planes no son mi esperanza. O no pongas tu esperanza en tus propios planes. Mis planes no son mi esperanza. Ojo con esto. Usted puede hacer planes. Dios te permite hacer planes, pero no pongas toda tu esperanza en tus planes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante. Aquí todo cambia. ¿No le quedó claro con el año pasado? Miren lo que dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, ese nombre significa Dios es rey, o Dios es mi rey. Bonito, ¿cierto? Sin embargo, su vida no parece que fuera Dios su rey, por eso salió para otro lado. Y dice, y el de su mujer Noemí, Noemí significa dulce, agradable. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, no tengo ni idea qué significa. Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces salen de la tierra prometida que Dios había prometido, toman una decisión familiar aún en contra de lo que Dios había dicho. Quédense ahí, se van a un lugar que aparentemente iba a ser su futuro. Yo me imagino pensando como en mi Elimelech, allá vamos a estar bien, allá voy a conseguir trabajo, allá voy a tener una mejor condición de vida, mis hijos van a aprender otro idioma, moabita, y mi también. Vamos a pasarla chévere. Nos vamos para allá y salimos de esta hambre en la que nos tiene Dios, en esta ciudad y en este pueblo y en este país donde nos trajo el Señor. Y llegan el versículo 3. ¿Y qué pasa? Se murió Elimelech. ¿Dónde quedó la esperanza? Se fueron para Moab y se muere la cabeza, el núcleo familiar. Ellos, ¿quién fue el que hizo los planes? Seguramente su cabeza. Elimelech. Y llega allá y ¿qué? Se muere. ¿Dónde quedaron los planes? ¿Cuánto duraron los planes? No sabemos si se murió a los meses, a la semana, a los años, pero se murió el Señor. No sabemos si alcanzó a dejar una casita, no sabemos si alcanzó a tener para pensión, no sabemos nada. El caso es que el Señor se murió. ¿Sí entiende lo que significa que mis planes no son mi esperanza? Haga planes, pero consúltelos al Señor, descanse en el Señor, confíe en el Señor, pero no ponga su esperanza en sus planes porque usted o la persona de al lado se puede morir. Y dice, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. No dice la edad de los hijos, entenderíamos que eran hijos ya grandecitos, pero quedó con los 2 hijos. Entonces, hasta ahí uno dice, bueno, me quedaron 2 hijos varones, yo soy mujer, en una sociedad patriarcal, estamos en Moab y ellos van a seguir con el negocio del papá o buscarán trabajo o alguna cosa, se van a hacer cargo de la mamá. Dice el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, paro ahí. ¿Cuál es el problema de tomar decisiones bajo nuestros planes? Que hay una cantidad de consecuencias. Quiero dar un ejemplo, así como exagerado. Digamos que usted ahorita toma la decisión de irse a la India con sus hijos, a vivir, a establecerse allá. ¿A qué expone a sus hijos viviendo en la India? Pues a que conozca un poco de indias. El asunto es que en la India hay un politeísmo, es decir, que creen en un montón de dioses. Es posible que nuestros hijos le echen el ojo a una india bien bonita, se enamore de la india y la india le dice, bueno, aquí en esta caja no hay comer res. Y el chino es bien carnívoro, mejor dicho. Y aquí adoramos a las ratas y a los elefantes y a los simios. Y sigue con la lista. Y ese pelado está más tragado, mejor dicho, papá, yo me caso con la india. ¿Puede pasar? Miren, nosotros no tenemos una proyección de las consecuencias de nuestros planes. Yo se lo digo como pastor porque tengo el privilegio de escucharlos a muchos de ustedes, de conocer sus historias y ha habido mucho dolor simplemente porque se tomaron decisiones apresuradas, decisiones fuera de la voluntad del Señor
y no alcanzaron a medir las consecuencias de las cosas que pasaron. Matrimonios que estaban aquí muy sólidos y se fueron para allá y hasta ahí llegó el matrimonio. Hijos que aquí que eran juiciosos, obedientes y allá demandados ante el gobierno, ante los papás por maltrato. No lo sé, pero sí Dios lo sabe. Así que si esperamos en el tiempo de Dios y en los planes de Dios, Él sí se hace responsable por las consecuencias. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en nuestros propios planes, Él no asume las consecuencias. Por eso debemos de hacer planes guiados y no poner mi esperanza o la esperanza en mis propios planes, porque eso es poner confianza en quién, en mí mismo. El punto, hermanos, es que ellos se mezclaron con mujeres con las cuales no se debían mezclar. Vamos a ver cómo salieron las muchachas, pero inicialmente ellos no debían haberse unido a esas mujeres. Dice, verso 4, un hombre era Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahí hay un detalle importante. Creo yo en los planes de Eleg, lo pienso muy claramente, eran estos: me voy con mi esposa, me voy con mis hijos, ellos van a tener sus hijos, van a tener una gran descendencia, no vamos a aguantar, la vamos a pasar bien en una nación la nuestra y vamos a estar bien. ¿Cuál es el pequeño detalle de los 10 años? No tuvieron hijos. Los hijos de Noemí, muy varones y todo, pero no tuvieron hijos. ¿Qué significaba eso? Mientras no hubiera descendencia, pues ahí paraba la cosa. ¿Era problema de Noemí? No era problema de Noemí. Era si Dios permitía que los varones tuvieran hijos. Entonces, en el versículo hay otro punto. Mi familia no es mi esperanza. Mi familia no es mi esperanza. Dice, y murieron también los dos, Malión y Quelión, quedando así la mujer. Léalo. Yo me imagino que en la mente de Noemí estaba todo como muy claro. Tengo a mi esposo, tengo 2 hijos, mis hijos se casan, ¿qué van a tener mis hijos? Nietos, así que ¿en dónde está mi esperanza? En la familia. Tengo esposo, tengo hijos, tengo nietos, así que relajados. En ese contexto, la mujer podía poner su esperanza en la familia. Miren, hermanos, usted no puede poner su esperanza en su familia. ¿Por qué? Porque es que su familia se muere, su familia se va, su familia cambia y su familia puede hasta traicionarlo. Esta mujer se le mueren los 2 hijos y además no alcanzaron a tener nietos, entonces quedó desamparada. Mire, hermano, yo he visto, es que como pastor usted sabe las novelas que uno tiene ahí en la cabeza. Familias, su papá envejece y ¿qué hacen los hijos? Lo meten en un orfanato, en un ancianato. Hay plática de por medio, entonces familias divididas, relaciones dañadas, familia. Tengo mi esperanza en mis hijos, si el hijo se enamora, se va y queda mamá ahí como que ¿y ahora qué? Los hijos tienen la esperanza en sus papás, si hay un accidente se mueren y ¿qué pasó? He visto familias destruidas por una herencia, por malas relaciones, porque la suegra no se lleva bien con la nuera, entonces no le permite la nuera ir a visitar a su mamá nunca más y la mamá no vuelve a saber nada del hijo, ni de los nietos, ni nada. Nuestra esperanza no está en la familia. Dios nos da la familia como una bendición. Ojalá usted tenga unas buenas relaciones familiares, una bonita familia, pero ahí tampoco es el lugar donde ponemos nuestra esperanza. Y tal vez usted tiene una bonita familia, pero resulta que llega la muerte y se fue el personaje. Y si tú tenías tu esperanza ahí, ¿qué va a pasar en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu? El dolor, la tristeza y nunca te pares de ahí. Quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quedó botada la señora, quedó sola. Entonces, ¿qué va a hacer esa señora sin familia?
si había puesto su esperanza en la familia. ¿Se entienden lo que estoy hablando, mis hermanos? Es posible que tú vayas a quedar solo, porque posiblemente esa es la ley de la vida. Y si tu esperanza estaba en esos seres amados, entonces, ¿qué va a pasar cuando quedes solito? Quiero decirte que tú no estás solo, tú tienes al que te regaló la familia. Nuestra esperanza está en el Dios de nuestra familia, en el Dios creador de nuestra familia, en el Dios que nos dio la familia. Y el día que se vaya un miembro de mi familia y el día que un miembro de mi familia me traicione o me abandone, mi vida continúa porque mi esperanza no está en esa persona, sino en mi Señor. Por eso la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo y eso, ¿quién me recogerá? Mi esperanza. Dice, versículo 6 al 7, ahí hay otra idea y es que Dios siempre será nuestra esperanza. Dios siempre será nuestra esperanza. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Ah, ok. Si no se le hubieran muerto los hijos, ¿qué habría hecho ella? Quedarse en Moab. Ah, pero como ya se le fue la esperanza de que eran sus hijos, ahora sí, ¿para dónde nos devolvemos? Pues vamos a ver qué pasa. Ahí dice por qué se devuelven. Porque hoy que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué pasó años en Belén, en Judá? ¿Dios dejó de proveer? No dejó de proveer. Ella salió de la tierra prometida a una tierra pagana y ahora se devuelve otra vez para su tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios nunca dejó de ser la esperanza de Judá. Dios hizo una promesa y un pacto con Israel. Yo voy a ser tu Dios, pórtate juicioso y verás bendición. Lo que pasa es que había mucho pecado allá y el Señor estaba haciendo ahí un tema de disciplina. Pero ella vuelve sabiendo que su esperanza otra vez podía descansar en quién. Ahí lo dice. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Jehová visitó ¿a quién? A su pueblo. Dios no va a dejar de proveer a su pueblo porque es su pueblo. Así que el pueblo de Dios siempre podía tener confianza y certeza de que el Señor les iba a entregar lo que necesitaban. Salió pues del lugar donde había estado y ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. ¿Por qué Noemí arrancó con las dos nueras para el pueblo? Porque allá está ahora su esperanza. O sea, si la esperanza seguía en Moab, ¿qué habría hecho ella? Mijita, nos quedamos acá. Pero ella sabía, es en mi pueblo, es con Dios donde puedo tener esperanza. Si pierdo la familia, si pierdo al esposo, a mi Señor. Ok, entonces versículos 6 y 7, Dios siempre será nuestra esperanza. Entonces, ¿por qué hablo de esto, hermanos? No importa las decisiones que usted tome, así sean malas, no importa el pecado que usted haya cometido, siempre habrá un Dios dispuesto a recibirte de nuevo. ¿No le parece maravilloso? Mire, hermano, cuando yo pienso eso, me dan ganas de llorar. Porque es que si pienso en mi pecado, si pienso en mi manera de vivir, yo digo, Dios no debería recibirme de nuevo. Porque es que yo he querido alejarme de Dios un montón de veces. Detrás del mundo, detrás de las personas, detrás de la familia, detrás de los cargos, detrás de un montón de cosas. Y siempre a qué lugar podemos volver sabiendo que nos van a recibir. A los pies de Cristo. Dios siempre será nuestra esperanza sin importar nuestra condición o nuestro pecado o nuestras malas decisiones. Siempre hay un lugar al cual podemos recurrir y regresar. Es a los pies de Cristo. Ustedes se imaginan que el Señor le dijera, no, usted es una pecadora, váyase a Moab más bien, no regrese por acá. Ahora si viene por pan, pues ya no te va a dar pan.
No, ella sabía que podía regresar a ese lugar y recibir el pan del Señor. En el versículo 8 tenemos otra idea y es que nuestra esperanza descansa en un pacto. Nuestra esperanza descansa en un pacto. ¿Por qué? Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Miren que Noemí está diciéndole a ellas, váyanse a su casa, gracias por cómo vivieron con mis hijos y como lo han hecho conmigo, o sea, como que las está honrando, como que eran unas buenas mujeres. Pero quiero resaltar lo que dice, Jehová haga con vosotras misericordia. Esa expresión Jehová haga con vosotras misericordia hace referencia a la fidelidad en virtud al pacto. Lo que está diciendo no es, yo sé que Dios tiene un pacto en el cual Él expresa misericordia y gracia a quien Él quiere, al pueblo de Dios, y es como que ella le está diciendo a ellas, yo quiero meterlas dentro del pacto. Como Dios es un Dios de pacto, es un Dios de promesas, yo tengo la esperanza de que Él va a tener misericordia de ustedes, a pesar de que sean, ¿qué? Moabitas. Eso es muy lindo. Jehová haga con vosotros misericordia, se refiere, lo vuelvo a decir, fidelidad en virtud del pacto. Es decir, que Noemí sabía que podía tener esperanza porque Dios había hecho un pacto. Entonces, para recordarlo para todos, hermanos, en esta cruz preciosa, Cristo derramó su sangre e hizo un pacto de salvación con nosotros y de redención. Y nada va a cambiar ese pacto. Nosotros tenemos esperanza porque Dios hizo una promesa firmada con sangre, la sangre de Cristo. Ahí está nuestra esperanza. Pero si usted va a poner su esperanza en papeles firmados con tinta, posiblemente está en el lugar equivocado. En el versículo 9 al 11 vemos una idea más, 9 al 11, mi esperanza no son los hombres. Del versículo 9 al 11, mi esperanza no son los hombres o no descansan los hombres o no debe ser puesta en los hombres. Dice el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Entonces, ¿qué está diciendo Noemí? Váyanse para dónde? Para donde las suegras. Dentro de la cultura, ¿quién se iba a encargar de esas muchachas? Pues la familia de ellas se encargarían de buscarle ¿qué? Un marido. Y dice, luego las besó y ellas alzaron su voz. Entonces, había una buena relación entre suegra y nueras. Miren que aquí también tiene que ver un poco el tema de la esperanza familiar, en poner la esperanza en la familia. Y ellas le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas preferían estar con quién, con Noemí, que con su propia familia. Esto es interesante. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis ido conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí, ¿en qué tenía su esperanza para que ellas estuvieran bien? En hombres, chachas. La esperanza no está conmigo, la esperanza está en qué? Que ustedes consigan marido. No podemos poner la esperanza en los hombres, hermanos. Una mujer no puede poner su esperanza en un hombre. Un hombre no puede poner su esperanza en una mujer. Los hombres no somos confiables. Este asunto no se va a solucionar porque tengamos una persona al lado o no la tengamos al lado. Es triste ver lo que hoy en día quieren las personas y es encontrar una persona para que les solucione la vida. Un buen hombre que me saque adelante o que tenga plata. Ojalá esté bien viejito para que se muera rápido. Y le toso cerca para que muera más rápido. Y así se me soluciona la vida. Nuestra esperanza no radica en una persona.
Noemí desafortunadamente estaba desenfocada del entendimiento del Señor y ella está sufriendo porque estas jóvenes o mujeres no tenían una persona en la cual ellas tuvieran un futuro. Recuerden el contexto que les dije de una sociedad patriarcal. Entonces la mentalidad era, tiene un hombre al lado, una persona al lado y ahí vas a estar bien. Nuevamente, la experiencia cuál es, hermanos. Yo he visto mucho dolor porque las personas ponen su esperanza en una persona, en el jefe, en el amigo, en el novio, en el esposo, en el vecino, y la persona se muere, se va, les traiciona, alguna cosa pasa y hasta ahí llega la alegría y el gozo y la emoción en las personas. Versículo 12. Aquí hay otra idea. No hay esperanza en nuestra humanidad. No hay esperanza en nuestra humanidad. Dice el versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. ¿Qué está diciendo Noemí? ¿En dónde está su esperanza ahí? En su juventud. Ella lo que está diciendo, si yo fuera joven, las cosas serían muy diferentes. ¿No? ¿Usted no ha dicho alguna vez así como con suspiro, ay, si tuviera unos añitos menos? Todo sería diferente. No, hay que envejecer con dignidad, porque si usted tiene esperanza en el Señor, envejecer es lo máximo, porque ¿a dónde nos estamos encaminando? Hacia el Señor. Cuando usted dice quisiera ser más joven, lo que está diciendo es quisiera estar más tiempo acá y menos tiempo contigo. Noemí está diciendo, si yo tuviera un vientre joven y tuviera juventud, yo tendría hijos para ustedes, muchachas. O sea, ella ahora está diciendo, me siento desesperanzada porque yo no puedo ayudarles. En mi humanidad no puedo ayudarles. Y aunque dijese, esperanza tengo, miren que está hablando de la esperanza. Ella dice, lo que está diciendo es lo contrario, no tengo esperanza. Pero si tuviera esperanza por ser joven, igual si esta noche tuviera relaciones con mi marido y tuviese hijos, pues ustedes no van a tener, no pueden disfrutarlos porque estarán muy pequeñitos. Entonces, todo el concepto mental de Noemí, ¿en qué está descansando? En la humanidad, en lo que ella puede hacer humanamente, en su cuerpo. Miren, hermanos, si usted es una persona muy inteligente, si es una persona fuerte, saludable, si usted es una persona creativa, es un gran artista, si tiene dones, si tiene habilidades, si habla 10 idiomas, si tiene 50 títulos, lo felicito. Pero ahí no está tampoco tu esperanza. Tu esperanza no está en tu humanidad. Porque todo lo que tienes humanamente puede desaparecer rápidamente. Tus dones, tus habilidades, te puedes accidentar, puedes morir. Si estás joven, puedes morirte mañana. No pongas tu esperanza en tu humanidad. La vanidad es una cosa terrible. Nos miramos al espejo y decimos, uff, Dios se sobró conmigo, me dio belleza, tu carácter, personalidad, y ponemos nuestra esperanza en esas cosas. Y Noemí le estaba diciendo a las niñas, yo no tengo esperanza porque es que ya no tengo esas virtudes cuando estaba un poquito más joven. Palabras sencillas, si fuera joven, yo sería su esperanza. Versículo 13. Ahí hay otra idea. Perdón. Sí, es la 13. La amargura nos hace ciegos espiritualmente. La amargura nos hace ciegos espiritualmente. Dice, ¿había vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura que tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién me mató a mi marido, a mis hijos? ¿Por qué no tuve nietos?
¿Por qué me tocó irme a Moab? ¿Y por qué me tocó devolverme de Moab? ¿Y por qué ya estoy vieja y no puedo tener hijos? Dios. Dios es el culpable de nuestra desesperanza. Nosotros tomamos decisiones y Dios es el culpable de las consecuencias. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el lugar equivocado, igual Dios es el responsable de lo que nos está pasando. Miren, ella estaba tan amargada que no veía nada bueno en su situación. Cuando nosotros nos llenamos de amargura, nos perdemos del Señor y somos ciegos espirituales. Si ponemos nuestra esperanza en un hombre, en el marido, y el marido se muere o se va o nos traiciona, y esa era nuestra esperanza, ¿de qué se va a llenar nuestro corazón? De amargura. Si puse mi esperanza en mis hijos y mis hijos se olvidaron de mí, se quedaron con esa greñuda y nunca me volvió a llamar, esa amargura es porque usted puso su esperanza ¿en quién? En ese personaje. Si usted puso su esperanza en la empresa y duró allá 25 años, 30 años, 50 años, igual el día que lo voten, ¿usted cómo se va a sentir? Desgraciados, les dejé 30 años de mi vida y mire cómo pagan. No, eso es el ciclo natural. Tu esperanza no es en una empresa. Cuando pones tu esperanza en tu belleza, ¿qué pasa cuando sale una arruga? Pues se pone un gancho acá y se estira acá para prolongar la esperanza. Nos cegamos, hermanos. Cuando nuestra esperanza está en el lugar equivocado, usted se llena de amargura. Y cuando usted es amargado, es incapaz de ver la obra y la provisión y la bendición de Dios. Somos incapaces de ver lo bueno. ¿Qué tenía de bueno Noemí en ese momento? Las dos nueras. Ya está otra vez en Judá. O sea, si ella fuera de malas, ¿qué habrían hecho las nueras apenas los hijos se hubieran muerto? Chao, suegra, suerte. Pero mire las palabras, lloraron y nos vamos a quedar contigo. ¿Eso no es algo bueno? Está viva, está completa. Terrible que dijera una lepra. No, y sí, pues nos cortamos las venas. Está viva, está en su tierra, las nueras están. Y bueno, algo nos inventamos, aunque sean unas arepitas, empanadas, nos ponemos a hacer. Pero no podía ver nada porque estaba ciega espiritualmente a causa de qué? De su amargura. Dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? En eso sí tienen la razón, yo estoy más amargada que ustedes. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Miren, hermanos, Dios no es un ser que se deleita viendo sufrir a sus hijos. Ese no es el Dios que tenemos. Al Señor le entristece profundamente que tú busques bienestar en otros lugares, que pongas tu esperanza lejos de Él. Y sin embargo, cuando vienes todo amargado, ¿qué hace el Señor? Sale corriendo a recibirte con los brazos abiertos. Ahí está nuestra esperanza. Pero nosotros preferimos salir corriendo a abrazarnos de otras cosas. Hoy es el día para que te abraces al Señor. No esperes a estar en una cama postrado para así decir, Señor, dame un abracito. Versículo 14. Dios siempre provee en la adversidad. Dios siempre provee en la adversidad. Dice el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué hizo finalmente una de las nueras? Está bien, nos fuimos. ¿Y qué le proveyó Dios a Noemí? ¿Qué dice el texto? Ruth se quedó con ella. Hermano, usted tiene un carro y como no es un Lamborghini, qué miserable chanda la que tengo de ese traste. No tiene una mansión,
vive en arriendo y dice, ah, qué desgracia vivir en arriendo, pero Dios ha provisto para el arriendo. Ahorita está de moda una canción de Gucci Prada, ¿no? ¿Cómo es? Gucci Prada. ¿Sí saben cuál es? Háganse los locos que no saben. Queremos vestirnos de Gucci Prada y nos duele vestirnos en el Only. Hermanos, cuando estamos ciegos espirituales, no nos damos cuenta que Dios siempre está proveyendo. ¿Qué le proveyó Dios a Noemí? Un regalo maravilloso. Cuando usted lee la historia lo entiende, que se llamaba Ruth. Noemí no tenía ni idea del regalo físico, material de ser humano que le puso al lado. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en otros lugares, no nos damos cuenta de que Dios siempre provee en medio de la adversidad. Si no me cree, dígame cómo hizo para pasar el 2020. Dios proveyó, hermano. Mantuvo su empresa, mantuvo su trabajo, mantuvo su salud, todavía tiene a sus seres queridos a su lado. Dios siempre provee en medio de la adversidad. Es más, hasta consciente. Ni siquiera provee, abunda. Pero cuando nosotros no tenemos puesta la esperanza en el Señor, no somos capaces de entender que Dios siempre provee en la adversidad. Entonces, si Dios siempre provee en la adversidad, ¿vale la pena tener esperanza en Él? Sí, porque Él siempre provee en la adversidad. Dice el versículo 15, ahí hay otra idea, no hay esperanza en los ídolos. No hay esperanza en los ídolos. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Mire, Noemí estaba tan mal de la cabeza que ¿qué le estaba aconsejando a Ruth? O sea, no entendía el regalo que era Ruth al lado de ella. Y ya le está diciendo a Ruth, váyase para otro lado. Pero miren el detalle que dice el versículo, ¿para dónde se volvió Orfa? A sus ídolos, a sus dioses. Mire, hermano, nosotros somos así con el Señor. Venimos aquí, coqueteamos con el pecado, con la empresa, con la persona, con el éxito, nos va mal y ¿qué hacemos? Señor, ¿por qué me abandonaste? No me fue bien por allá. No, ese novio que me conseguí sí resultó que era malo. Y en esa empresa donde me metí, y en ese negocio que hice, y la deuda, bla, bla, bla. Y cuando ya el Señor nos consiente y nos vuelve a poner bien, ¿qué hacemos? Otra vez para allá. Ídolos, tenemos ídolos. Y los ídolos son personas, son empresas, son objetos, son cosas, somos nosotros mismos, es un montón de cosas. Miren lo terrible. Noemí le dice a Orfa, ve donde no hay esperanza. ¿Y dónde es eso, suegrita? En tus ídolos. ¿A dónde se volvió Orfa? A adorar a Baal, a poner su esperanza en Baal. Y lo peor del cuento es que al regalazo que tenía, ¿qué le dice? Vaya para allá. Pon tu esperanza en dónde. Miren cómo cambia. Versículo 8. Jehová haga con vosotros misericordia. Y 3, 4, 5 versículos más adelante, ¿qué le está diciendo? Vuélvete tras tus dioses. Y nosotros somos así en nuestros estados emocionales. Ven y oramos, Hernando. No, pero mejor haz una vuelta chueca por ahí para ver si le echamos una manita al Señor. Y nos la pasamos así. Dios cuando nos conviene y las otras cosas ídolos cuando nos conviene. Hermanos, no hay esperanza en los ídolos. ¿A quién le gusta el fútbol? Nadie levanta la mano, pecadores mentirosos. Jota ya agachó la cabeza y todo. ¿Cuándo Santa Fe le ha mandado algo a Jota? Nada, nunca. Mentiras. Jota es de confianza y por eso puedo echar la broma. Hermanos, nosotros depositamos nuestra fe en dos lugares. Yo siempre cuento esto. Mi papá trabajó 45 años en una empresa. Desde los 16 años hasta la edad de jubilación, que no sé cuál es, 62, algo así. Y le dieron una placa. Y él tuvo muchos logros en su trabajo. Nunca más volvió a saber de quién. De la empresa donde trabajó, porque somos reemplazables. Ese no es el lugar para poner nuestra esperanza. Por eso la palabra dice, donde está tu corazón y está tu tesoro. Esos son los ídolos. Si usted trabaja 8 horas, bien, pero si ya trabaja 12
Ojo, hay algo ahí raro. Hay que tener cuidado dónde están nuestros ídolos. Versículo 16. Soy hijo de Dios y Él es mi esperanza. Soy hijo de Dios y Él es mi esperanza. Dice la palabra. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Aquí está la clave. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Miren, yo siempre he dicho que el que niega la patria, niega cualquier cosa. Es muy triste que una persona es colombiana, con sangre de negro, de indígena, de mulato, de todo, se va a vivir a Australia y se vuelve... No, ahora vivo en Londres y se le olvida la tierrita. ¿Por qué hablo de esto? Ruth estaba haciendo eso. Ruth estaba negando ¿qué? Su raza, su cultura, su pueblo, su origen, sus dioses, y estaba aceptando ¿a quién? Al pueblo de Dios y a Dios. Ella dice, uno puede decir, ay no, se quedó con Noemí tan linda, pero es que la clave es lo que dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella está diciendo, yo voy a seguir las normas de Dios y voy a vivir lo que el pueblo de Dios exige que yo viva. Entonces, ¿cómo tenía que vivir Ruth de ahora en adelante? Adorar a Dios, hacer sacrificios a Dios, vivir bajo la Torá, adoptar una nueva identidad de vida. El problema es que a nosotros se nos olvida eso. Nosotros hicimos una oración de fe hace años, algunos hace 40 o algunos hace 5 o hace una semana, y la vida nos hace olvidar que seguimos siendo hijos de Dios y que Dios sigue siendo nuestra esperanza. Se nos olvida nuestra cristiandad. Hermano, usted puede pasarla mal y estar triste, pero no vivir en esa condición de depresión y de tristeza y de falta de fe. Tú sigues siendo un hijo de Dios. Compórtate como un hijo de Dios. Y si fuiste adoptado por Cristo, eres un hijo de Dios. Y ella entendía. Y esa esperanza tenía que ver con el pacto. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Como que esas palabras del pacto fueron entendidas por Ruth y por eso ella dice, y tu Dios será mi Dios. Ahí está diciendo, tengo esperanza en Dios y en su pueblo. Eso es un término del pacto. Hermanos, nuestra esperanza radica en que somos hijos de Dios y Él es nuestra esperanza. Versículo 17 al 18, Dios siempre está obrando para sus propósitos. Dios siempre está obrando para sus propósitos. Dice la palabra, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, si Ruth se hubiera ido, si Ruth se hubiera dejado convencer por Noemí, si Ruth se hubiera ido para Moab, ¿qué habría pasado con Cristo? No habría nacido. Pequeño detalle. Todo este enredo y este rollo de Noemí, su esposo muerto y sus hijos, y Ruth y Orfa, tenía un propósito. Ella va a ser abuela de Cristo mismo. ¿Quién? Ruth. Una moabita metida en la genealogía de Cristo. Uy, qué gol. Qué mal. Cristo debería haber tenido una familia preciosa de apellido Santo Domingo. Pero no, se metió un Mora por ahí. Miren, hermanos, el que no entendamos las situaciones, el que no comprendamos las situaciones, en que no veamos con claridad las situaciones, no significa que Dios esté tan perdido como nosotros. Muchos de nosotros, lo creo, ya con el tiempo entendemos, uy, yo ya sé por qué, hoy en día entiendo por qué hace rato pasó eso. No se trata de que tú entiendas, se trata de que Dios sepa. Dios no tiene que estarnos haciendo el dibujito en plastilina para todo. Dios siempre está obrando sus propósitos perfectos. El mundo desarrolló una enfermedad llamada COVID-19 por
conspiración por genética, por un murciélago, por un cerdo, por lo que sea. ¿Por qué? ¿Dios estaba ajeno a eso? Dios no usa tapabocas, hermano. Dios no usa gel ni alcohol. Él está muy por encima de las cosas. Y aunque usted esté pensando ahorita, ¿y la vacuna será verdad? ¿No será verdad? ¿Será la rusa? Me las pongo todas. Dios tiene un propósito, y si el propósito es que te la apliques, te la aplicarás, y si el propósito es que no te la aplicarás, y si el propósito es que te enfermes, te enfermarás, pero Dios está organizando un plan perfecto para su gloria. En este caso era Cristo. Por eso Ruth está ahí. El protagonista es Cristo, y parte de esa necesidad iba a ser Ruth. Dios siempre está obrando para sus propósitos. No pierdas la esperanza. En el verso 19 y 20, no hay esperanza en el mundo. No hay esperanza en el mundo. Ya vamos a terminar, tengan esperanza. No hay esperanza en el mundo. Verso 19 y 20, dice, anduvieron pues hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, ojo, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Usted se imagina esa señora entrando y todo el mundo, ay, está como acabada, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque en el verso 20 dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, pasó del nombre de Dulce a Mara. Y para colmo, toda la sociedad, ¿qué decía de ella? O sea, cuando ella llegó, ¿qué debería haber dicho el mundo, la sociedad, el pueblo? Venga, Noemí, ¿qué pasó? Venga y tómese un cafecito, hagamos una vaca entre todos, compremos un ladrillo entre todos y le levantamos no sé dónde estar. ¿Con quién viene usted? La nuera, venga, usted venga, la cuidamos. ¿Qué fue lo que recibió de parte del mundo? Nada. Chisme, crítica, juzgamientos. Hermanos, nuestra esperanza no está en el mundo. Y menos hoy en día. ¿Cómo vi hoy nuestras nuevas? ¿Se ha escuchado esa frase que la juventud es el futuro? ¿Qué hace hoy la juventud? Subir videos perreando. ¿Qué hace nuestra juventud hoy en día? Escuchar el reggaetón todo el día. Ahí está nuestra esperanza. En el mundo no está nuestra esperanza. En los gobiernos no está nuestra esperanza. En las farmacéuticas no está nuestra esperanza. En el sistema de valores del mundo no está nuestra esperanza. ¿En dónde está nuestra esperanza? Pues si quieres seguir recibiendo decepciones, siga poniendo tu esperanza en el mundo. Mientras le sirvas al mundo, te dan un like. Cuando ya no le sirvas al mundo, manito abajo. ¿Por qué la gente es popular hoy en las redes? Porque satisface lo que el mundo quiere ver. El día que tú subes algo que no le gusta al mundo, ¿qué like recibes? Ninguno. Por eso las predicaciones bíblicas tienen por ahí 100 likes. Y las de una persona bailando tienen 10 millones. Ella no podía poner su esperanza en el pueblo que le iba a recibir. Miren cómo la recibieron. Ella estaba tan amargada que dijo, me cambio el nombre. Ella ya no quería ser reconocida en su sociedad como Noemí. Ahora, ¿cómo debían conocer a Noemí? O sea, ella perdió totalmente ¿qué? Su identidad. Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, nuevamente, ¿quién es el culpable de su amargura? Dios me puso en esta amargura. Era tanta la amargura que no podía reconocer que era su responsabilidad. Versículo 21. Las experiencias y las circunstancias no determinan nuestra esperanza. Las experiencias y las circunstancias no determinan nuestra esperanza. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?
Mire que ella está haciendo relación de la historia. ¿Cómo me fui? Yo me imagino Noemí caminando así cuando se fue, en tacones, con el bolso. Chao, me voy para Moab. ¿Cómo volvió? No me llame Noemí, Mara. Soy otra mujer. Olvídense de esa Noemí que se fue. Pero Noemí, ¿por qué hablaba de eso? ¿Quién fue la que tomó las decisiones? Pues ella y su esposo, sí, su esposo, pero ella también tomó sus propias decisiones. Hermanos, no te quedes en las experiencias. Supéralo. Ya es momento de que cortes esos eventos. Es que me violaron, es que me traicionaron, es que me fueron infieles, es que perdí el dinero, es que quebré. Eso fue hace años, eso fue hace semanas, eso fue hace días, eso fue hace horas, eso fue hace minutos. Ya pasó. Esas experiencias y circunstancias no son las que te definen. Te define tu identidad en Cristo. Y el nombre que tienes, que te dio Cristo, es el que vale la pena. Pero nos quedamos en un evento o nos quedamos en una circunstancia. Te despidieron, busca trabajo en otra empresa. Es que esa empresa ya era donde yo quería. Te fuiste de la ciudad donde estabas. Es que es en esa ciudad donde me iba bien. Pon tu esperanza en el lugar correcto, en la persona de Cristo. Supéralo. Verso 22, Dios siempre nos muestra que Él es nuestra esperanza. Dios siempre nos muestra que Él es nuestra esperanza. Dice el texto, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Era coincidencia que llegaran justico en el momento de la siega? Si no lo saben, la cultura, una ley que tenía el pueblo de Israel es que cuando era la cosecha, que era el tiempo de la siega, las semillas que cayeran, los frutos que se cayeran, ellos no los podían recoger para que los recogieran los necesitados, las viudas, los extranjeros, el que lo necesitara. ¿Coincidencia? Hermanos, Dios no es solamente nuestra esperanza porque yo lo diga, Dios se lo muestra a usted todos los días. Dios hace cosas visibles. Dios nos muestra que Él es nuestra esperanza. Si no me cree, ahorita sale usted a donde hacer qué? A comer. ¿Y por qué va a comer? Ah, porque yo trabajo. Porque yo hice el mercado. No, porque Dios le place en su infinita gracia, bondad y misericordia y carácter poner un plato de comida en tu mesa. Dios muestra que Él es nuestra esperanza. Un punto adicional que está ahí. La amargura nos impide ver las bendiciones. Hermanos, ¿cómo termina el versículo 22? Noemí, al final de todo este escenario, llega en el momento de la cosecha y llega ¿con quién? Con Ruth. Es tanta la amargura que ella no puede ver las bendiciones. Es decir, que Dios siempre muestra que Él es nuestra esperanza, pero con amargura no podemos ver las bendiciones que trae nuestra esperanza en Él. Hermanos, si usted tiene un plato de comida, eso es una bendición. Si tiene un carrito, eso es una bendición. Si tiene salud, es una bendición. Si hoy puede cumplir años, eso es una gran bendición. Todo es una bendición cuando proviene de Dios. Pero si tenemos nuestra esperanza en el lugar equivocado, nunca podremos ver las bendiciones. A modo de conclusión, hermanos, Ruth hace parte de la genealogía de Cristo. Dios tenía todo un plan. Ella se va a convertir en abuela del rey de Israel, del rey todopoderoso. Dios siempre saca cosas buenas aún de las malas y no lo entendamos. Dios hace cosas buenas aún de nuestras malas decisiones. Y quiero decirte algo para que te lo lleves de pensamiento final. No permitas que el dolor te haga olvidar de la fidelidad del Señor. No permitas que el dolor te haga olvidar de la fidelidad del Señor. Dios es inmutable, Él no cambia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahí está nuestra esperanza. Vamos a orar.